Buenas, buenas, buenas. Bueno, estamos por aquí para resolver algunos problemas aplicando tres de las leyes fundamentales de los gases, como son la isotérmica, la isobárica y la isocórica. Son las tres primeras leyes fundamentales de los gases, en los cuales una de las variables de estado, que en este caso son presión, volumen o temperatura, permanecen constantes. Y se estudia la relación o la variación entre las otras dos variables que quedan. Siempre manteniendo, por supuesto, la variable masa también constante durante el estudio. Bien, vamos con el primer ejercicio y lo vamos a hacer por acá. Entonces, voy a buscar el enunciado y la vamos a colocar por acá. Ahí tenemos el primer problema que nos dice 4 litros de un gas están a una presión de 600 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su nuevo volumen en centímetros cúbicos cuando la presión aumente hasta 1.5 atmósferas? Entonces, lo primero que debemos hacer siempre a la hora de leer, aunque son problemas bastante sencillos, es extraer los datos que nos dicen aquí. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos por aquí esta presión en milímetros de mercurio, que en este caso sería la presión 1 o la presión inicial. Tenemos 600 milímetros de mercurio y nos dicen que hay 4 litros. Significa que eso es el volumen inicial, que se encuentra en litros. Luego nos dicen cuál será el nuevo volumen. Entonces, estaríamos hablando de las condiciones finales O2. No sabemos cuál va a ser el volumen. Y adicionalmente a eso, pues, nos dicen que la presión va a aumentar hasta 1.5 atmósferas. En este caso, estaríamos hablando de la presión final, que es 1.5 atmósferas. Si observamos, no hacen mención de la temperatura, por lo cual entonces estaríamos frente a un estudio bajo la temperatura constante, lo que quiere decir que estamos en un proceso isotérmico. ¿Sí? Ok. Proceso isotérmico, la temperatura es constante. Entonces, en este caso, la ecuación es la ecuación isotérmica que nos dice que el producto de la presión y el volumen inicial va a ser igual al producto del volumen y de la presión final. Entonces, en este caso nos damos cuenta que nos están pidiendo el volumen final, que es este que está aquí. Por lo tanto, esta presión 2 está multiplicando. Entonces, en ambos lados del miembro, lo que hago es dividir para que nos quede una expresión de volumen. Entonces, de P1 por V1 dividido para la presión final. Bueno, ya tenemos la ecuación con la que vamos a trabajar, entonces, pero tenemos que darnos cuenta que las unidades sean congruentes, es decir, que ambas presiones se encuentren en la misma unidad. Si nos damos cuenta, la presión 1 se encuentra en milímetros de mercurio y la presión 2 se encuentra en atmósfera. Entonces, hay que hacer un paso previo, que lo podemos hacer directo, pero vamos a mencionarlo por aquí para tenerlo en cuenta, que sería la conversión de una de las presiones. Sabemos que el factor de conversión, en este caso,
¿verdad? Tenemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, puedo transformar los 600 milímetros de mercurio a atmósfera o los 1.5. Entonces, 1.5 atmósfera, ¿cuántos milímetros de mercurio? Lo podemos hacer así con una regla de 3 o también lo pudiésemos hacer con una especie de factor de conversión. Es decir, que 1,5 atmósfera va a ser 760 milímetros multiplicados acá y divididos para una atmósfera. Si observamos acá, ¿no? En este caso, atmósfera y atmósfera se van a simplificar y nos va a quedar, ¿verdad? En este caso, la presión, que sería 1.5 por 760, ¿sí? Entonces sería 760 más la mitad que es 350, 380, serían 1140 milímetros de mercurio. Bueno, si no me equivoco. De todas maneras, por aquí podemos utilizar, podemos tener nuestra calculadora para nosotros entonces poder comprobar lo que tenemos aquí, que estamos transformando atmósferas a milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces tenemos en este caso 1.5 y nos da 1140, efectivamente. Bien, entonces como ya tenemos ambas presiones en milímetros de mercurio, entonces lo que hacemos es reemplazar, reemplazar los valores en lo que ya tenemos despejado. Entonces nos queda que el volumen 2 va a ser la presión 1, que son 600 milímetros de mercurio, multiplicado por el volumen, que son 4 litros, y la presión 2, que es 1140 milímetros de mercurio. ¿Okay? Los milímetros se van a simplificar y en este caso voy a obtener el volumen 2 en litros, que sería 600 por 4 dividido para 1140. Entonces, en ese caso, vamos a hacer la operación matemática y nos da 2.1, ¿sí? 2,1. Ahora, si observamos, el volumen final es menor que el inicial, que es 4. Entonces tendríamos que hacer el análisis para ver si realmente tenemos un resultado coherente, recordando la relación entre la presión y el volumen. Eso significa que a mayor presión, ¿verdad? Si yo tengo un recipiente con cierto volumen, ¿verdad? Aquí tenemos cierto volumen y cierta presión. Si yo quiero que la presión aumente, manteniendo la temperatura constante, tengo que disminuir el volumen, ¿verdad? Recuerden que ahí aumenta el choque de las partículas con las paredes del recipiente porque hay una menor superficie. Entonces, disminuye el volumen es inverso. Entonces, ¿qué está pasando con la presión? La presión inicial es 600, pasa a 1140, significa que la presión está aumentando. Si la presión está aumentando, significa que para mantener la temperatura constante, el volumen debe disminuir, ¿no? Para compensar esa relación. Entonces, en ese caso, pasa de 4 a 2.1. Ahora, en este caso nos están diciendo que pasemos este volumen a centímetros cúbicos. Entonces, tendríamos que hacer una nueva conversión para reportar el resultado en centímetros cúbicos. Sabemos que un litro, ¿verdad? Es igual a 1000 mililitros y sabemos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, por lo tanto es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si un litro son 1000 centímetros cúbicos, 2.1 litros, ¿cuánto sería?
Entonces, obviamente sería 2.1 multiplicados por 1000 y en ese caso por la unidad seguida de cero tendríamos tres espacios, sería 1, 2 y 3 y en este caso sería 2100 centímetros cúbicos. Este sería el volumen 2 expresado obviamente en eh, las unidades que nos están diciendo en este momento que son centímetros cúbicos. Ahí está. Esa sería la respuesta al problema. Esperemos que en este caso nos haya quedado claro la resolución de este problema. Bien, vamos ahora a un segundo problema de las leyes de los gases. Vamos a buscar el enunciado para bajar un poquito de tiempo en la transcripción. Entonces aquí pegamos el texto y este, agrandar acá. Ok, disculpen, no dejar acá. Bien, el segundo problema tenemos que cierto volumen de gas se encuentra a una presión, cierto volumen de gas se encuentra una- a una presión de 970 milímetros de mercurio cuando su temperatura es de 25 grados. Eso significa que como datos tenemos cierto volumen del gas, cierto volumen, no sabemos cuál es, ¿verdad? Se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio cuando la temperatura es 25 grados centígrados. Dice a qué temperatura, es decir, la temperatura final, y nos las están pidiendo que la reportemos en grados Fahrenheit. Dice, deberá estar para que la presión sea 14, es decir, la presión final sea 14,5 PSI. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos los datos. Si observamos, nos están dando condiciones iniciales de presión y temperatura y condiciones finales de temperatura y presión que también nos están pidiendo. Por lo tanto, ese cierto volumen nosotros lo vamos a considerar constante. ¿Sí? Por lo tanto, estaríamos frente a la ley isocórica, donde el volumen permanece constante. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a utilizar aquí en este caso sería que la presión 1 dividida para la presión 2 va a ser la presión 2 dividida para la temperatura 2. Y aquí es 1 por si acaso. Vamos a hacer para que no haya problemas de confusión. Aquí es la temperatura inicial. De aquí nos están solicitando la temperatura 2, que es esta que está acá. Entonces, de aquí despejamos, obviamente la temperatura 2 está aquí dividiendo, multiplicamos ambos bienes por la temperatura 2, que es lo que queremos, y luego dividimos por la presión 2 y nos va a quedar entonces, bueno, no por la presión 2, porque la temperatura 2 va a quedar de este lado del miembro y por lo tanto la temperatura 1 debe estar del otro lado del miembro y la presión 1 debe pasar a este lado del miembro. Por lo tanto nos va a quedar la presión 2 multiplicado por la temperatura inicial dividido para la presión inicial. Entonces ahí tenemos. Lo que tenemos ahora es que sustituir. Pero recuerden que primero tenemos que verificar que
los datos que vamos a sustituir estén en las mismas unidades. Observamos que la presión está a 970 milímetros de mercurio y la presión 2 está en PSI. Entonces, por lo tanto, debemos recordar que 760, o sea, vamos a convertir la presión 760 milímetros de mercurio equivalen a 14,7 PSI. ¿Sí? Tenemos 14,5, entonces hay poco menos de 760, casi que lo mismo, pero bueno, para ser estrictos y rígidos vamos a hacer la transformación. Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿verdad? Para hallar la nueva presión, agarrar el 14,5 PSI, multiplicarlo por los 760 milímetros de mercurio y dividirlo para los 14,7 PSI. Entonces, y ahí utilizamos entonces la maquinita, ¿verdad? Para hacer la división, que sería 14,5 por 760 divididos para 14,7. Entonces nos está dando 749, ¿sí? 749,66 milímetros de mercurio. Ya tenemos estos milímetros de mercurio. También es importante recordar que la temperatura que vamos a introducir siempre en las leyes de los gases van a ser temperaturas absolutas. Por lo tanto, en nuestro caso vamos a trabajar con temperaturas increíbles. La temperatura inicial va a ser 25 grados centígrados y a eso le vamos a sumar 273,15 para llevarlo a Kelvin. Nos va a dar 298,15 Kelvin. Entonces ya tenemos la temperatura en Kelvin y todos milímetros de mercurio. Entonces lo que hacemos ahora sí es reemplazar de acuerdo a lo que nosotros hemos aquí. Entonces temperatura 2 nos va a quedar la presión 2 que en milímetros de mercurio es 749,66 milímetros de mercurio. Luego lo vamos a multiplicar por la temperatura 1, que es en Kelvin, 298,15 Kelvin, y lo vamos a dividir para la presión 1, que son 970 milímetros de mercurio. Y ahí vamos a obtener la temperatura en Kelvin, ¿no? Realizando la operación respectiva, que sería 749,66 por 298,15 y eso lo vamos a dividir para 970, ¿sí? Entonces, entre 970 y nos da 230,42 Kelvin. Ahora, importante el análisis. En este caso estamos viendo que la temperatura está disminuyendo. Recuerden que la presión va de 970 a 749. Recuerden que a mayor temperatura, en el caso de volumen constante, nos vamos a imaginar como especie de una olla de presión donde el volumen no varía, ¿verdad? De la olla. Entonces cuando estamos calentando la presión aumenta. En este caso la presión está disminuyendo, como es directamente proporcional, si la presión disminuye, entonces la temperatura también. Entonces el resultado en este caso es coherente. ¿Qué es lo que nos faltaría? Entonces lo que nos faltaría es transformar esta temperatura que está aquí, ¿verdad? Aquí 700, perdón, 230,42 Kelvin, lo tenemos que llevar a Fahrenheit. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿verdad? A este valor, ¿verdad? La temperatura para reportarla, la puedo pasar a grados centígrados, es decir,
a estos 230,42 le voy a restar los 273,15, ¿verdad? Para llevarlos a Kelvin, y en este caso nos va a dar 230,42 menos 273,15, nos da menos 42,73 grados Celsius, grados centígrados. Y ahora de aquí nosotros podemos utilizar la ecuación que nos dice que para llevar la temperatura 2 a grados Fahrenheit sería igual a la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Multiplicado por 1,8 y sumado 32. Entonces lo que hacemos es sustituir esto, que sería menos 42,73 por 1,8, le sumamos 32 y eso nos va a dar la temperatura en grados Celsius, en grados Fahrenheit, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ese menos 43, menos 42,73 lo multiplicamos por 1,8 y le sumamos 32. En este caso nos da menos 44,914. Menos 44,914 grados Fahrenheit. ¿Sí? Si notan, bueno, estamos aquí utilizando los procesos de conversión para resolver también junto con la ley isocórica los procesos de las leyes de los gases. ¿Sí? Bien, entonces de esta manera tenemos un segundo ejercicio. Recuerden que el primero estuvimos con la ley isotérmica y en este caso con la ley isocórica. Vamos ahora a un tercer problema. Bien, vamos entonces a colocar el enunciado de nuestro tercer problema. Vamos a ampliarlo un poco, ¿no? Decir, y lo leemos entonces. Nos dice un gas tiene un volumen de 2,5 litros a 25 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen en metros cúbicos si bajamos la temperatura a 50 Fahrenheit? Entonces, en este caso, traemos los datos, extraemos los datos. Se que hubo un poquito de desorden por acá. Entonces, ¿ven? Ahí está centrado. Perfecto. Bien. Entonces, en este caso, vamos a extraer los datos. Nos dice que un gas tiene un volumen de 2,5, estaríamos hablando del volumen inicial, 2,5 litros. Adicionalmente nos dicen que da a una temperatura 1 de 25 grados centígrados. ¿Y cuál será el nuevo volumen? Es decir, el volumen final, ¿verdad? ¿Cuál será? Nos están pidiendo en metros cúbicos. Y si bajamos la temperatura, es decir, que en teoría deberíamos estar enfriando, ¿verdad? Aunque las temperaturas final nos las están dando en grados Fahrenheit. Bien, entonces en el caso, ¿verdad? Aquí pudiésemos trabajar al contrario del ejercicio anterior. En vez de calcular el volumen y luego transformarlo a metros cúbicos, yo puedo llevar esto de una vez a metros cúbicos para que el resultado me dé metros cúbicos. Esto hay que llevarlo a Kelvin, porque recuerden que tenemos que trabajar con temperaturas absolutas, y esto Fahrenheit también lo tendremos que trabajar en Kelvin. En este caso, como no nos dicen nada de la presión, estaríamos frente a un trabajo a presión constante, ¿sí? Lo que significa que estamos frente a la ley isobárica. Bien, en este caso, la ecuación que nos va a servir para estudiar o obtener lo que estamos buscando en este proceso sería volumen inicial entre la temperatura inicial es igual a el volumen final entre la temperatura final.
Entonces, obviamente nos están pidiendo el volumen final. Entonces, esta temperatura que está acá, la tenemos que pasar al otro lado del miembro con operaciones matemáticas, en este caso multiplicando ambos miembros, y nos va a quedar que el volumen final es el volumen inicial multiplicado por la temperatura final entre la temperatura inicial. Lo que tendríamos que hacer antes de reemplazar es hacer las conversiones respectivas. En este caso, ¿verdad? Vamos a hacer las conversiones necesarias para obtener lo que necesitamos. En este caso, ¿verdad? Vamos a pasar 2.5 litros, recordando que un litro, ¿verdad? Vamos a hacerlo mediante factores de conversión, tenemos 1000 mililitros y sabemos que un mililitro es un centímetro cúbico, ¿verdad? En este caso, y obviamente sabemos que por cada metro cúbico, ¿verdad? Hay 1 millón de centímetros cúbicos. 3, 4, 5, 6. ¿Por qué hay 1 millón de centímetros cúbicos? Porque recuerden que el metro cúbico es una unidad más grande, centímetro cúbico es una unidad más pequeña. Sabemos que un metro lineal son 100 centímetros, eso lo elevamos al cubo en ambos casos. Nos va a dar que un metro cúbico, ¿verdad? 100 al cubo nos va a dar 1 millón. Entonces ahí tenemos, en este caso, tres ceros de aquí, podemos eliminarlo con tres ceros de por acá. Litros y litros se cancelan, mililitros y mililitros se cancelan, centímetros cúbicos y centímetros cúbicos se simplifican, nos quedan metros cúbicos, y en este caso es 2.5 dividido para 1000, por lo cual solamente vamos a correr el espacio, la coma 2 a la izquierda, sería entonces 1, 2 y 3, 0,0025 metros cúbicos. Entonces, 2.5 litros es 0,0025 metros cúbicos. Luego tenemos la temperatura 1, estamos hablando aquí de la transformación del volumen. La temperatura 1, que es 25 grados centígrados, la tenemos que llevar a Kelvin, entonces simplemente le sumamos 273,15 y nos va a dar 298,15 Kelvin. Luego tenemos la temperatura 2, que la tenemos en 50 grados Fahrenheit, entonces la tenemos que llevar a, podemos llevarla primero a grados centígrados, que en este caso nos daría, grados centígrados sería la temperatura en grados Fahrenheit dividido para 1.8, y eso lo vamos a restar con 32. Entonces sustituimos, nos queda 50 dividido para 1.8 menos 32. En ese caso, ¿verdad? Tenemos entonces 50 dividido para 1.8 y le resto 32, nos da -4,22 grados centígrados. Nos había dicho que bajamos la temperatura, ¿cierto? Está de 25 va a -4, efectivamente. Ahora, como lo necesitamos en Kelvin, entonces a este valor le tenemos que sumar al -4,22, le tenemos que sumar 273,15 para pasarlo a Kelvin. Entonces, le sumamos 273,15 y nos da 268,93 Kelvin. Entonces, ahí tenemos ya los valores, ¿verdad? Los valores respectivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir en la ecuación que habíamos despejado, ¿verdad? Que nos decía esta ecuación que está aquí arriba, ¿no? Nos había dicho que el volumen 2 es el volumen 1, entonces vamos, el volumen 2 es el volumen 1, que lo tenemos 0,0025 metros cúbicos multiplicados por la temperatura 2, que es 268,93 Kelvin, dividido para la temperatura 1, que es 298,15 Kelvin.
Entonces, Kelvin y Kelvin se simplifican y en este caso, entonces, resolvemos 0.0025 multiplicado por 268.93, ¿sí? Y eso lo dividimos para 298.15, nos da un volumen de 0,00225 metros cúbicos. En relación al inicial nos da un volumen menor. Entonces, ¿cómo es la relación entre el volumen y la temperatura? Entonces, el volumen y la temperatura, cuando calentamos, el volumen aumenta. Es decir, cuando aumentamos temperatura, aumenta el volumen. Cuando disminuimos temperatura, disminuye el volumen. En este caso estamos disminuyendo, estamos de 25 a -4. Por lo tanto, el volumen disminuye de 0,0025 metros cúbicos, disminuye a 0,00225 metros cúbicos. Es lo mismo de 2,5 litros, disminuye a 2,25 litros. Y esta sería la respuesta. Bueno, este sería un tercer problema. Vamos a hacer un problema comodín, un cuarto problema para tener un ejemplo adicional, ¿no? Entonces, vamos entonces con nuestro cuarto problema. Bien, vamos con el problema, como les había dicho, comodín, un problema extra, ¿sí? Para que lo tengamos como ejemplo. Tenemos un cuarto problema que nos dice que al calentar un recipiente, al calentar un recipiente que estaba a 300 Kelvin, la presión del gas que contiene pasa de 2 a 10. ¿Hasta qué temperatura se ha calentado? Es decir, el recipiente, con los datos, si nos dice que estaba a 300 Kelvin, significa que la temperatura 1 es 300 Kelvin. Estaba. Y nos dice hasta qué temperatura. Temperatura 2. ¿Sí? Y nos dicen además que la reportemos en grados Fahrenheit. Si la presión pasa de 2 a 10, significa que la presión 1 es 2 atmósferas y la presión 2 es 10 atmósferas. En este caso, ¿verdad? Como no nos están mencionando volumen, estamos frente a la, o vamos a asumir que el volumen es constante, la isocórica. ¿Sí? Entonces, en ese caso tendríamos que P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. ¿Sí? Entonces, en este caso debemos despejar P2, que es lo que nos están pidiendo, y del despeje, ¿sí? Del despeje, dejando, obtenemos que la temperatura 2, ¿sí? Va a ser la presión 2 dividida para la presión 1 multiplicada por la temperatura 1. Las presiones están en atmósfera, no hay que transformar nada, la temperatura en Kelvin, entonces lo que hacemos es reemplazar o sustituir los valores directamente para realizar la operación. Entonces la temperatura 2 nos va a quedar la presión 2, que es 10 atmósferas, multiplicada por 300 Kelvin, dividido para 2 atmósferas. Entonces, atmósfera y atmósfera se cancelan, me queda en Kelvin, ¿verdad? En este caso 10 entre 2 sería 5, 5 por 3, 15, me queda 1500 Kelvin. ¿Sí? En este caso estamos viendo que la presión aumenta. Si el volumen es constante, estamos hablando, recuerden, como si fuese una olla de presión donde el volumen no varía. Por lo tanto, si estoy aumentando la presión, debería aumentar la temperatura, ¿verdad? Estaría calentando para aumentar la presión. Entonces, en este caso, si voy de 2 a 10, entonces la temperatura pasaría de 300 a un número mayor. Y efectivamente nos da 1500. Pero nos están diciendo que la reportemos en grados Fahrenheit. Entonces, por lo tanto, primero yo puedo pasar la temperatura a grados centígrados. ¿Cómo lo hago? Esos 1500 le voy a restar 273,15 y me va a dar en grados centígrados. Entonces, lo que hago es 1500, le resto 273,15
y nos da 1226,85 grados centígrados. Ahí la tenemos en grados centígrados. Ahora la tenemos que pasar a grados Fahrenheit y en ese caso va a ser igual a 1,8 multiplicado por la temperatura en grados centígrados y a ese valor le vamos a sumar 32. Entonces sustituimos allí 1,8 por 1226,85 grados centígrados, ¿verdad? Más 32. Y en ese caso nos va a dar la temperatura en grados Fahrenheit, que sería hoy, el valor de 1226,85 por 1,8 y a ese valor le sumo 32 y nos da 2240,33. 2240,33 grados Fahrenheit. Y esta sería la respuesta. Entonces, bueno, con estos cuatro problemas que hemos visto aquí, esperemos puedan resolver otros problemas de aplicación de las leyes de los gases, ¿verdad? De Gay-Lussac, de Boyd-Marriott, de Charles, que son las mismas leyes que estuvimos estudiando el día de hoy. Bien, suerte entonces, éxitos.